humano por parte de México cuando se trata de los médicos cubanos. El gobierno de México está financiando una banda criminal dedicada al tráfico humano y operada y dirigida por el régimen castrista. Hay un tratado de libre comercio muy claro entre los Estados Unidos, México y Canadá, que se llama en inglés el USMCA, que dice en el capítulo número 23 muy claramente que estos socios, los tres socios, no pueden involucrarse en tráfico humano ni en trabajo forzado. Lo dice claramente el Tratado de Libre Comercio firmado entre Estados Unidos, Canadá y México. Los médicos cubanos firman contratos sin saber cuál es su salario. Al final solamente reciben 5% de lo que México le está pagando al régimen castrista. No sabemos cuánto es porque México no quiere revelar la cifra. No entiendo por qué el gobierno de López Obrador no quiere decir cuánto está pagando por cada médico cubano. Lo que sí sabemos es que los médicos cubanos solamente se llevan el 5% de su salario. Eso se llama esclavitud. Punto. El resto de ese salario, el 95%, va para el régimen castrista. No solamente le pagan solamente el 5%, sino también a los médicos cubanos, una vez en territorio mexicano, le quitan los pasaportes, los tienen bajo supervisión constantemente. Cuba controla las cuentas de banco donde depositan el dinero y amenazan a la familia si hay alguna queja por parte de los médicos. Si hay un país que negocia con Estados Unidos, ese país tiene que respetar los derechos humanos, sobre todo, nuevamente, de los cubanos que llevan más de 60 años en harapos por culpa del comunismo. Si el presidente AMLO ignora este llamado por parte de la representante de los cubanos en el exilio y miembro del Congreso Federal, pone en peligro un tratado de libre comercio que para los mexicanos es altamente importante. Perder el tratado de libre comercio va a ser un gran problema para México. Y yo le estoy advirtiendo al presidente López Obrador hoy que si no escucha nuestro llamado, pone en peligro ese tratado. Porque yo no voy a descansar hasta que la administración del presidente Biden cumpla con la ley. La ley del Tratado de Libre Comercio dice muy claramente que todo país que negocie con Estados Unidos no puede traficar con humanos. Está advertido. Vamos entonces a Let's Say It in English, Channel 10. Si no les molesta, una preguntita, por favor. ¿Qué opina de la decisión de Biden de cerrar la frontera para los venezolanos? Es un atropello y es una discriminación crasa en contra de los venezolanos, porque la administración del presidente Biden ha escogido específicamente a los venezolanos, no a más nadie, para no dejarlos entrar y pedir asilo político. Eso es altamente discriminatorio y la razón de eso es que ha hecho un negocio entre Biden y Maduro. Biden y Maduro se pusieron de acuerdo para excluir a los venezolanos. Eso nunca se había visto en este país, donde un solo grupo de hispanoparlantes está discriminado y no se permite que entre, porque Biden está negociando con Maduro. So let me say this in English now. We're here today to denounce the Mexican government human trafficking practices against the Cuban doctors. The Mexican government is funding an international human trafficking ring operated by the Cuban regime. There is a free trade agreement between the United States, Mexico, and Canada, known as the USMCA. And Chapter 23 of that free trade agreement is very clear. The three partners in it cannot engage in forced labor or in human trafficking. The doctors that are being moved from Havana to Mexico are signing contracts that they do not even know how much they're going to make.
And out of that salary, they only receive 5%. The rest of the salary goes to the Cuban regime pocket. After that, their passports are taken, they're under constant surveillance. Cuba controls their bank accounts, and to keep them quiet, the regime threatens their families. Cuba is making a lot of money. Doctors are being swindled, exploited, and trafficking, and Mexico is getting cheap labor. Mexican government is exploiting Cuba's most valuable good, its human capital. They are funding the Cuban dictatorship and ignoring international conventions on human rights and labor rights. The Mexican president recently expressed that conservatives who have a problem with using Cuban doctors can go to hell. And my answer to President López Obrador is that he will be the only one who's going to go to hell for siding with evil forces, being an accomplice to human misery, specifically to the Cuban doctors. In April, I sent a letter to the Department of Labor telling them to investigate Mexico's human rights violations. And today I'm denouncing Mexico's violations of chapter number 23 of the USMCA, the United States-Mexico-Canada Agreement, which is the gold standard among trade deals. If you want to deal with the United States, you cannot engage in human trafficking, period. I am talking directly to the President of Mexico as the United States Congresswoman representing the city of Miami, the heart of the Cuban exile community. If you keep on trafficking with the Cuban doctors, you are putting at risk your position in the USMCA trade deal. You have been warned. So now a couple of questions, and I would like to darle la palabra a la señora diputada y al senador. Antes de eso, no sé, ¿alguien tiene alguna pregunta? Any other questions? Any other questions in English? Le damos la palabra a la señora Mariana Gómez del Campo. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Agradecemos la presencia de los medios de comunicación. Agradezco la invitación, el poder estar aquí acompañando a la diputada María Elvira Salazar y por supuesto también que pueda estar aquí el senador de la República, Alfredo Botello, senador mexicano, compañero de partido, compañero de muchas luchas. Gracias, Tony Costa, luchador social, luchador a favor de la democracia, de las libertades y por supuesto los que estamos aquí estamos en contra de la esclavitud moderna. Yo quiero decirles que hemos levantado la voz desde México ante instancias nacionales como lo es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Hemos tocado diferentes puertas, además de que hemos expuesto este tema de las supuestas misiones cubanas de médicos cubanos en México, y ahora les diré por qué decimos supuestos, porque vamos a seguir insistiendo en que es la esclavitud moderna y son personas que no necesariamente quieren estar ahí. Hemos levantado la voz ante las Naciones Unidas, ante la Organización de los Estados Americanos, ante la Organización Demócrata Cristiana de América, organización que me honro en presidir, en la que están pues más de 25 países de América Latina. Muchos de ellos ya han tenido a estas misiones de médicos cubanos en sus países. Algunos ya se han retirado, otros no. También ante la Internacional Demócrata de Centro hemos alzado la voz. En primer lugar, les quiero compartir que desde mi partido, desde el PAN, estamos solidarizados con la comunidad cubana en el exilio, con todos aquellos que han tenido que abandonar su país por culpa de un régimen
totalitario que los oprime, que los mantiene en condiciones inhumanas y que además incurre en actos de trata de personas. El actual gobierno mexicano, concretamente el presidente de México, López Obrador, tiene alianzas con los dictadores de la región. Lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, tiene alianzas con Cuba, con Nicaragua, con Venezuela y por supuesto también podemos incluir aquí el caso de Bolivia. Incluso el año pasado tuvo a mal invitar a Díaz-Canel a nuestras fiestas patrias, retándonos como mexicanos. Pero no solo eso, sino que ha decidido implementar una estrecha y fuerte cooperación con estas denominadas misiones internacionales o misiones médicas que violan los derechos humanos de miles de personas. Durante la pandemia llegaron alrededor de 500 supuestos médicos. En este año se reportó que llegarían otros 500 médicos, o sea, estas son las cifras oficiales que da el gobierno mexicano, estamos hablando de alrededor de 1000, y esta vez destinados a cubrir las zonas rurales, convirtiéndose en el pretexto perfecto para sostener lo que a todas luces es una violación constante a los derechos humanos de estas personas. Quiero enfatizar que dichos supuestos médicos, no por demeritar, sino por dejar muy claro que está documentado, que hay testimonios de que muchos tienen otra profesión y que solo les dan cursos para cubrir lo básico, pero que son obligados a salir a estas misiones extranjeras en las que se violentan sus derechos. Estamos hablando del derecho a la privacidad, a la libertad, a la libre circulación, a la libertad de expresión también y de asociación. Son obligados, como decía aquí la diputada, a entregar su pasaporte al momento de llegar al destino que se les ha asignado. Les prohíben participar en actos públicos, sostener relaciones de amistad, tener otros vínculos con personas que no piensen, que no estén con el régimen cubano. Quiero hacer referencia a la Foundation for Human Rights in Cuba, la organización no gubernamental Prisoners Defenders, en un informe relativo de 1111 cubanas y cubanos que denunciaron ante la ONU y la Corte Penal Internacional, señalan que la balanza de pagos del régimen obtiene entre el 40 y el 50%. Es decir, sobreviven del delito de la trata de personas, pues todos ellos únicamente reciben entre el 10 y el 25 del salario pactado entre gobiernos. En México se habla que el médico cubano termina recibiendo alrededor del 5%, solamente si se regresa a Cuba puede percibir esta parte. Por eso nosotros hemos alzado la voz y hemos estado denunciando ante medios de comunicación, ante la comunidad mexicana, para que estén avisados de qué es lo que está pasando, porque no nos hemos cansado de levantar la voz, no nos hemos cansado de entregar cartas, documentación, hacer lo que sea necesario para que todo México sepa qué es lo que está pasando con estas supuestas brigadas de salud que al final hacen todo menos temas de salud. Claro que es un tema preocupante, ya decía aquí la diputada, se está violentando el capítulo 23 del Tratado de Libre Comercio México, Canadá, Estados Unidos, porque, ojo, en México se ha violentado el TEMEC, no solamente en la parte energética, sino que también ahora López Obrador lo está violentando en la parte laboral, y seguiremos haciendo las denuncias correspondientes. Si ustedes revisan el capítulo 23 de lo laboral, ahí se van a dar cuenta del inciso A al inciso E, clarísimamente con lo que está haciendo López Obrador y la manera en la que está solapando al régimen cubano a través de estas misiones médicas. Está violando el TEMEC y lo vamos a seguir denunciando. Yo quiero compartirles que hemos alzado la voz no nada más en México, sino en América Latina.
Hemos tenido diferentes webinars con personajes de Cuba y otros países para que nos platiquen cuáles han sido sus experiencias, por qué han pasado ellos en sus países. Y nosotros no podemos permitir, insisto, que se siga impulsando de esta manera la esclavitud moderna, la trata de personas y guardar silencio. No vamos a guardar silencio y estaremos aquí las veces que sean necesarias para levantar la voz. Gracias, Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta para la diputada? ¿Alguna pregunta para la diputada? Si no, entonces le damos la palabra al senador. Desde luego agradecer a la congresista Mariana Elvira. Muchas gracias, Mariana, por estar. María. Casi tocayas. Y aquí a Mariana también, que me haya hecho el favor de invitar para acompañarnos en esta misión. Desde luego a Tony, que siempre es un gran impulsor de las libertades de toda Latinoamérica. Fíjense ustedes que en el Senado de la República apenas hace unos días aprobamos un protocolo, que es el protocolo 2014 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo al convenio sobre el trabajo forzado y que data de 1930 y que fue adoptado recientemente en Ginebra apenas el 11 de junio del 2014. El Senado mexicano ha aprobado ello. En él se está obligando al Estado mexicano para que vigile que no se vulneren a los trabajadores en todos y cada uno de las prestaciones que deben tener desde su salario y también, desde luego, lo que es, pues, lo que le denominamos las prestaciones de carácter social. Sin embargo, lamentablemente, ante la opacidad que se tiene de parte del gobierno federal de exhibir cuáles son las condiciones con las que ha firmado con el gobierno cubano para la incorporación de los médicos cubanos, lo que se ha podido saber por algunos trascendidos es que en ese convenio se está especificando que los médicos cubanos no van a tener las condiciones laborales que los demás trabajadores tienen. Y además, desgraciadamente, también vemos cómo existen también legislación en el Estado cubano, donde incluso se prohíbe que algún médico que pueda ver ahí sus aspiraciones y quedarse en suelo mexicano, y que si no retorna a Cuba, incluso será perseguido y será sancionado con prisión hasta de 8 años de prisión. Y eso si no es esclavitud, y si no es un forzamiento para estar al servicio del Estado, entonces es. Comentarles que desafortunadamente en México, a raíz de que ingresó el presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha destruido el fortalecido sistema de salud que teníamos, donde participaban las 32 entidades del país, el gobierno federal y los gobiernos municipales, para estar prestando este servicio. Primeramente el pretexto fue el asunto de que había corrupción en la adquisición de medicinas, y de ahí vino la cancelación de contratación para obtener medicinas para asuntos tan importantes como es el cáncer de niños. Hoy en México tenemos desabasto de medicinas. Y además también, sobre pretexto del COVID-19, es que también el gobierno de la República desmanteló lo que es la medicina de primer contacto y únicamente se enfocó a la atención del COVID-19, ciertamente mediante una emergencia que se tenía en ese momento cuando tuvimos los picos de hospitalización
pero que no se ha podido restablecer ni se va a poder restablecer. Porque además también instituyó un Instituto Nacional para la Salud del Bienestar, instituto que ni siquiera ha nacido, y ahora lo que está realizando es enviar todo el esquema de salud, toda la acción de la salud a una gran institución que tenemos en el Estado mexicano, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Hoy lo está enviando para allá. Y precisamente en Nayarit, que es donde están los médicos cubanos, es una de las entidades donde mayor es su presencia, es donde se ha comenzado ya a ejercer y a realizar este esquema federalizado de parte de salud. Nosotros estamos en contra, desde luego, de estas misiones, principalmente por los temas de la implicación que tienen del no respeto a la dignidad de la persona, del no respeto a los médicos humanos. Les agradecemos a los dos, sobre todo que han viajado desde México, gracias a Tony, que han viajado de México para participar en esta denuncia. Para nosotros es un tema importantísimo que un senador y que una diputada han venido específicamente de México. Sabemos que desgraciadamente México AMLO es cómplice de Díaz-Canel y que es partícipe de este atropello, no solamente a 500, sino ahora 1000 y después no sabremos cuántos más. Estamos estableciendo un precedente para que México deje de cometer este atropello y que otros países que también quieren hacer una alianza con el régimen castrista en explotar a más y más médicos. Sabemos que hay otros médicos cubanos en otras partes del globo, estamos en el Medio Oriente, pero bueno, estamos empezando por los vecinos del sur, que son nuestro vecino más cercano. Así que gracias a la prensa, gracias a ustedes por haber venido. Muchas gracias. Y si quieren, pueden quedarse alguna otra pregunta para que pueda el resto de la prensa hacer un one-on-one, que yo sé que eso es lo que necesitan los medios. Gracias otra vez por la presencia y seguimos adelante, porque callarnos no es una opción. Gracias. Eso nunca. Gracias. Menos los parlamentos. Por favor, diputado. Bueno, cubana, una audiencia cubana. Sí. Quisiéramos saber, queríamos saber, es un acto de presión contra el gobierno de López Obrador por continuar con esta comercialización de los médicos cubanos. ¿Qué se espera? ¿Qué presión esperan ejercer? Y si considera que puede haber alguna en la práctica la detención de este tipo de comercialización. Sí, definitivamente los esperamos. Fíjate que es falsa la expresión que él habla de que no hay médicos en México. Para el COVID-19 se contrataron cientos y yo diría miles de médicos para atender esa emergencia. Que una vez que se disminuyó la hospitalización de las personas que estaban afectadas, nuevamente regresaron al desempleo. Eso que no hay médicos es una falacia, es un pretexto que tiene el presidente López para, en todo caso, estar realizando contratación con el gobierno cubano para enviarle plata y a cambio de estas personas del pueblo cubano que no se vale que ese trato se esté realizando para con ellos. ¿Qué va a pasar? Mira, nosotros vamos a seguir insistiendo para que se detenga este tipo de asuntos y máxima ahora que hemos aprobado en el Senado de la República este convenio que se tiene por parte de la OIT, donde se prohíben los trabajos forzados, y a todas luces es que los médicos cubanos que están en México están siendo forzados a estar yendo incluso a aquellos lugares donde, a su decir también del propio presidente, no llegan los médicos mexicanos porque son situaciones en conflicto o son de una marginalidad muy grande la que tienen y que dicen por eso que no quieren venir los mexicanos. Los mexicanos sí quieren venir, presidente,
Nada más denle la oportunidad que sí vayan y que les den plazas ¿Dónde? de trabajo para que puedan hacerlo. Muchísimas gracias. 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 María Elvira, él no lo cogió, él no lo pudo coger, es un problemita. Dáselo un momentico rapidito, va rápido. ¿En inglés? No, es mi compañero que tengo que ayudar. Es mi compañero que tengo que ayudar. You're the hair. I thought you were him. Ella- All right, so I'm sorry. So I thought you were with him. Le dan un tiempo porque aquí la gente que van con 7 ¿Lo tienes o no? No, ok. Entonces, No son médicos. Oh, perdón. No, porque me dijo que aprendieron ¿Cómo se afecta el médico mexicano y también el ciudadano mexicano? Otro descargo. Bueno, por supuesto que afecta porque están contratando a supuestos médicos cubanos que no necesariamente son médicos, muchas veces tienen otras profesiones, pero esta es la esclavitud moderna, ¿no? Engañarlos primero a ellos y después engañar al pueblo mexicano, porque al final del día van a las comunidades, a comunidades de escasos recursos, supuestamente ayudar a la gente a que salgan de alguna enfermedad, y no es cierto. Si requieren un tratamiento, terminan dándoles una aspirina. Entonces es increíble que López Obrador esté solapando al régimen cubano para generar estas brigadas falsas, en donde además ellos y ellas, porque hay hombres y mujeres, están sufriendo de esclavitud. Esto se llama trata de personas, por eso estamos alzando la voz y por eso es tan importante que con nuestros pares norteamericanos alcemos la voz de la mano. ¿Por qué? Porque yo me solidarizo con los cubanos, me solidarizo con el pueblo de México también, porque no se vale que se esté haciendo esto. ¿Qué es lo que genera el socialismo? Hay que decirlo con todas sus letras. El socialismo genera miseria. El socialismo multiplica el número de pobres. Basta de que se digan humanistas, porque lo que menos tienen estos personajes es ser humanistas. Y por eso vamos a seguir alzando la voz. No se vale que utilicen así a las personas. No se vale que les apliquen la ley de los 8 años, que no puedan volver a Cuba, que no puedan volver a ver a sus familias si deciden salirse de estas misiones cubanas. Los tienen completamente, es como estar en una especie de cárcel, están donde no quieren estar. Y es nuestra labor alzar la voz porque se respeten las libertades, porque se respeten los derechos humanos, y no me cansaré en hacerlo. Lo he denunciado en diferentes espacios. Lo he denunciado en el Congreso de la Unión, en México, en la más alta tribuna. Lo he denunciado también ante la Organización de los Estados Americanos, ante las Naciones Unidas, ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. He tratado de llegar a todas las instancias para que se sepa qué es lo que está pasando con los supuestos médicos cubanos, que ojo, no es nada contra ellos, a ellos los están utilizando a sus familias. Entonces hay que alzar la voz, hay que denunciar, hay que hacer todo lo que esté en nuestras manos, porque hoy está pasando esto en México, pero mañana van a ir a otro país de América Latina, ya lo anunciaron, que estarán en Colombia, ya lo dijo su presidente. Entonces no podemos seguir permitiendo que la esclavitud moderna se vaya a toda América Latina, esté permeando y nosotros guardando silencio. Ahora, no se ha mantenido usted en silencio, como lo ha dicho, ha denunciado ya en varias instancias. Por supuesto. Entonces, ¿cree usted que ya el gobierno de López Obrador tiene conocimiento de esta denuncia? ¿Ha reaccionado de alguna manera? Por supuesto. Y él sale, defiende a los supuestos, a estas brigadas. Es que los mexicanos no quieren ir a estos lugares, se quejan, ¿no?, de que no se puede. Sí, efectivamente, el crimen organizado está en muchos rincones de nuestro país. No es fácil estar en ciertos lugares porque matan a los médicos, ya ha pasado, matan a las enfermeras, o sea, eso ha pasado. Entonces, que no trate de engañar, porque lo que hacen con los médicos cubanos, que además llegan con un gran equipo, no llegan solos, llegan de la mano con gobiernos estatales afines a López Obrador. Entonces hay que decirlo con todas sus letras. Claro que tenemos grandes médicos, grandes enfermeras en nuestro país, por supuesto que los tenemos, pero el presidente los ha maltratado mucho. En la pandemia les dijo de todo. Lo que yo les diga es poco. Maltrató mucho al sector salud
cuando fueron los que dieron la cara, que estuvieron salvando vidas, y muchos de ellos perdieron la vida por salvar a otros. Esa es una realidad de lo que pasó en México. Entonces, inmediatamente después llegan los supuestos médicos cubanos engañando a todos y diciendo que van a ir a curar a los pueblos, y esto es totalmente mentira. ¿Por qué? Porque no están, no tienen ni siquiera cédula. Ellos no deberían, y si la tuviesen, no podrían estar operando en mi país. Pero ahora, si López Obrador está diciendo que el médico mexicano corre peligro por esto del crimen organizado y todo lo que acabas de explicar, ¿qué pasa con el médico cubano? ¿El médico cubano no corre peligro o está protegido? O sea, yo creo que son engaños, ¿no? Al final del día, el médico mexicano efectivamente ha optado por no ir a ciertos lugares del país. ¿Por qué? Porque las condiciones son desastrosas, porque el riesgo es altísimo. Claro que pasa, porque si tú sabes que ahí asesinaron y que ahí pasó X o Y, por supuesto que no vas a querer ir a ese lugar. Entonces ellos han estado manipulando que los médicos cubanos sí quieren ir a esos rincones. Sí, pero los médicos cubanos, los supuestos médicos cubanos, van arropados, van con su gente. No sabemos a ciencia cierta dónde están. Algunos dicen que sí, efectivamente están en Nayarit. Lo único que vimos fue unas imágenes en los medios de comunicación de cuando llegaban algunos médicos cubanos, y no hemos vuelto a saber de ellos. Cuando se empezó a hablar mucho, el tema lo trató de bajar el mismo gobierno. Esa es una realidad. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nosotros estamos exigiendo información. ¿Por qué? Porque al final del día, el gobierno mexicano le está dando millones de dólares al régimen cubano para financiar al régimen. Eso es claro, no para pagarles a los médicos. Están financiando al régimen castrista con los impuestos de las y los mexicanos, cuando ese recurso debiera estarse empleando en muchas otras necesidades que tenemos, en materia de salud, en materia de seguridad y muchos otros temas que podríamos tocar, que sí son temas que las y los mexicanos necesitamos. ¿Qué dice el gremio de los médicos sobre el contrato de los médicos cubanos? ¿Qué dice en cuanto a qué? ¿Están expuestos a los médicos cubanos bajo trata de personas? Sí, bueno, al final del día estamos todos muy conscientes de que lo que está practicando el gobierno mexicano de la mano con el régimen cubano es la trata de personas, la esclavitud moderna, el no permitir que puedan dialogar con nadie que no sea del régimen, el no permitir que tengan el derecho a asociación y muchas otras cosas. Por supuesto que estás en una especie de cárcel, esa es una realidad. Por eso me parece importante, y voy a hacer todo lo que esté en mis manos para poder contactar a esos médicos, a esas mujeres, para poder hablar con ellas y ellos, que se atrevan a contar un poco lo que está pasando, porque a lo mejor ni siquiera saben el dineral, la cantidad de recursos que se le está entregando al régimen, que podría ser de ellos, porque ya lo dijo aquí la diputada, si el recurso le llegara a la persona, esa es otra historia, ¿no? Tú estás trabajando, tienes un contrato, tienes la visa, tienes la autorización, tienes todo el papeleo perfecto. Eso sería otra cosa completamente distinta. Pero en México no nos podemos prestar a esa farsa de que sea el gobierno mexicano el que esté financiando al régimen para seguir teniendo al pueblo cubano sumido en la miseria, en el hambre, porque, insisto, el socialismo lo que provoca es miseria, lo que provoca es tener al pueblo con hambre, lo que provoca es lo que estamos viendo hoy en Cuba. Hay hambre, miseria, no hay libertad. Algunos que se les ocurrió salir a las calles hoy están tras las rejas, hoy están en calabozos. Por eso tenemos que alzar la voz, porque necesitamos que se respeten y exigir que se respeten los derechos humanos, que se respeten las libertades. Yo quiero algún día tener una Cuba libre y no quiero que pase lo que hoy pasa en Nicaragua, Cuba, Venezuela, en México. No queremos, por eso alzamos la voz y por eso estamos hoy aquí en Miami y lo haremos ante la instancia que tengamos que estar. ¿Para qué?
para que sepan qué es lo que está pasando. A López Obrador le incomoda mucho que estemos aquí. Créanme que le incomoda. Esto es porque no lo controla. A los medios internacionales no los controla, ¿no? Porque en sus mañaneras tiene todo muy acomodado, sabe a qué medios y sabe, la verdad es que muchos no son ni medios de comunicación, son personajes que él creó de arranque de administración, que le hacen preguntas a modo. Eso es lo que está pasando en sus mañaneras. Por eso es tan importante tocar puertas en otros países, que se escuche qué son estas misiones de médicos cubanos, porque no podemos prestarnos a esta farsa y estar nosotros promoviendo o simplemente permitiendo, como si no pasara nada, que en nuestro país haya trata de personas, haya esclavitud moderna y hacernos como que no vimos. No puede ser. Por eso es tan importante el trabajo que hace María Elvira Salazar, toda la intención. Ojalá que más adelante podamos, junto con la congresista, acudir a instancias, a presentar denuncias formales, acudir a instancias para que empiecen procesos de manera formal a correr y sepan los regímenes autoritarios que lo que están haciendo no es correcto. Financiar, ellos le pueden dar de su bolsillo lo que quieran, que le regalen a Díaz-Canel, pero del bolsillo de los mexicanos, financiar un régimen como estos, insisto, que tienen sumido a su pueblo en la pobreza, en el hambre, en la miseria, que hacen todo lo que esté en sus manos para que dependan de ellos al 100%, no puede ser. Y esta gente que va a México termina yendo porque saben que le van a regresar un poquito de recursos a su familia para que pueda comer. No se puede abusar así de las familias cubanas. Y si nosotros no alzamos la voz, entonces ¿qué? ¿Quién lo va a hacer? Por eso estamos aquí, por eso sentimos un compromiso y de mi parte, desde la Organización Demócrata Cristiana de América, no hemos parado de alzar la voz con estas misiones cubanas porque ya han pasado por varios países. Estamos hablando de Guatemala, de Perú, de Brasil y ahora, como les dije hace un momento, viene Colombia, Venezuela, Nicaragua. O sea, hay muchos lugares en donde están o ya pasaron las misiones de médicos cubanos. Y ojo, a los que nos están viendo y escuchando, es importante señalar que estas misiones no solamente son de médicos, más adelante son misiones de supuestos ingenieros, arquitectos, comunicólogos, personajes que se dedican al tema deportista, ¿no? Entrenadores y muchos otros que ni siquiera se dedican a eso y te dicen que se dedican a eso y bueno, terminas entregándole cientos y cientos de millones de dólares. Nosotros necesitamos que el gobierno mexicano dé la cara, por eso insisto, que estemos aquí les incomoda y vamos a seguir alzando la voz en Estados Unidos y en el mundo entero y lo que tengamos que hacer. Muchas gracias. Gracias. El nombre tuyo y el cargo. Soy Mariana Gómez del Campo Bursa, diputada federal del Partido Acción Nacional. Hoy soy presidenta de la Organización Demócrata Cristiana de América, que aglutina a los partidos de centro derecha de América Latina. Gracias. Bueno, muchas gracias a los dos. Les doy mi tarjeta. Sí. Y pueden ver, he presentado muchas cartas. Centro de Esto va todo muy ¿Y tú tienes rápido. alguna que- Muchas gracias. Muchas gracias. Usted también estaba ahí. El senador Botello. Sí. Sí, ¿Por qué no le tiene hacen tarjeta, Sí, claro, sí. sí, a eso vamos. Venga, senador. Porque al senador también le gusta hablar, ¿eh? También. Pero nos gusta lo que estamos oyendo. Claro, qué bueno, qué bueno. No, tenemos una audiencia que ha aplaudido mucho. Ah, ¿en serio? Una audiencia cubana, Esos grupos son para adoctrinar. que ha perdido, o sea, la ha apoyado mucho en los planteamientos que ha dicho. Saludos, aquí estamos A y vamos a Cubanet. seguir dando la batalla. Desde México, aquí también junto con el senador Botello. La voz en el Senado y la voz en la Cámara de Diputados. Cubanet. Facebook o de Instagram. Facebook. Cubanet Noticias. Oye, lo que tienes es un trípode en la mano. Tengo la mano. Ven para aquí, ven. Ya, En vivo. Sí. ya. Su nombre y cargo. Gracias. Soy José Alfredo Botello Montes,
senador de la República representando al estado de Querétaro y miembro de la Comisión de Salud del Senado mexicano. ¿Por qué ha venido hoy hasta acá? He venido a acompañar aquí a nuestra presidenta de la Organización Demócrata Cristiana, de los partidos que creen en la política de centro. Y pues bueno, un gusto también atender aquí a la invitación que también nos hizo la congresista María Elvira aquí en su casa, y pues escuchar cuál es su pronunciamiento también. Y considero que es un asunto muy importante el tema de los médicos cubanos, porque como ya lo decía Mariana, es una esclavitud moderna. En México las contrataciones son individuales, no son de carácter colectivo, y es el primer contrato colectivo que se tiene, donde no toda la plata que se establece en esos convenios con el gobierno va a llegar a manos de quienes sí hacen su trabajo, que son las personas que se supone están en las comunidades de Nayarit, de Colima, de Oaxaca, realizando alguna labor en salud, de manera incluso de carácter irregular, porque para ello necesitarían el que pudieran ser validadas por autoridades de salud de carácter educativo, que no lo pueden realizar. Desde luego estamos en contra de ese tipo de contratos, que incluso también, como es el gobierno del presidente López Obrador, son convenios o acuerdos que están en la opacidad, no los dan a conocer, cuáles son los montos, de qué manera, en dónde se encuentran, a qué clínicas se encuentran establecidas las personas, so pretexto de que dice que no hay médicos. Señor presidente, que no se equivoque el presidente. En México sí hay médicos, y tan es así